Tener a cualquier mujer que desees. Sin miedo. Sin rechazo. Sin dudas. Solo mirarla. Decir las palabras correctas. Y verla caer rendida ante ti. En el año 2005, un hombre lo logró. Descubrió los secretos, los códigos, las técnicas. Y los convirtió en un manual. Su nombre, Neil Strauss. Su libro, The Game. Durante años, miles lo siguieron. Algunos lo imitaron. Otros lo superaron. Y tú estás a punto de conocer su historia. Pero cuidado. Porque lo que comienza como una guía para conquistar, puede terminar revelando la verdad más incómoda. En un escenario iluminado por reflectores, un hombre de traje oscuro camina con paso firme. Su voz es dura, directa, cargada de una autoridad que no acepta contradicciones. No se trata de un sacerdote, ni de un político, ni de un líder espiritual, sino de un conferencista que enseña a otros hombres cómo dominar a las mujeres. Así es como conocemos a Frank T. Giottamacchi, el personaje interpretado por Tom Cruise en Magnolia, 1999, la obra coral dirigida por Paul Thomas Anderson. Con frases como "Tame the Pussy" o "Respect the Cock", el personaje no solo choca, incomoda. Es un retrato brutal de la masculinidad performativa, esa que no nace de la seguridad sino de la represión, del dolor, de una historia familiar fracturada. Pero lo que muchos no imaginaron en 1999 es que Frank T. Giottamacchi anticipaba un fenómeno que años después estallaría en la cultura popular: la aparición del mundo subterráneo de los pick-up artists, los autoproclamados maestros de la seducción. Y en el centro de ese universo estaría un hombre, Neil Strauss, autor de The Game. El libro The Game, publicado en 2005, no es una guía para enamorar. Es un descenso narrativo hacia un mundo oculto, donde hombres socialmente inseguros aprenden técnicas para manipular emocionalmente a las mujeres. Neil, periodista de Rolling Stone, entra a este mundo con curiosidad, y termina convirtiéndose en uno de sus íconos, bajo el seudónimo de Style. Pero volvamos a Macchi. ¿Por qué es tan importante? Porque Frank representa exactamente lo que el libro documenta: un hombre con heridas profundas, que transforma su trauma en una máscara de poder. Su discurso en tarima, su control de la audiencia, su arrogancia calculada, todo encaja con los líderes del movimiento PUA. Mystery, el mentor de Strauss, también hablaba frente a multitudes de hombres. Usaba atuendos extravagantes, hablaba con técnicas memorizadas y vendía la promesa de transformar al perdedor en el macho alfa. Lo irónico es que, en ambos casos, tanto el personaje de Macchi como los líderes del libro, esa máscara de poder esconde algo más profundo: un grito de ayuda. Frank, ¿cómo te sientes acerca de tu madre? La pregunta parece inocente, pero en Magnolia desata el colapso. Porque detrás de todo ese machismo agresivo hay un niño roto. Y es en ese momento donde Tom Cruise entrega una de las actuaciones más vulnerables de su carrera: un hombre que llora frente al cuerpo de su padre moribundo, incapaz de hablar del dolor que lo formó. Ese quiebre es esencial para entender la conexión entre el cine y la vida real. Neil Strauss, al principio del libro, es un hombre común, tímido, que quiere sentirse deseado. El libro no se burla de él, lo humaniza. Pero con el paso del tiempo, The Game se convierte en una radiografía de cómo la necesidad de amor puede pervertirse en obsesión por el control. Representan a una generación de hombres confundidos por las expectativas sociales, bombardeados por modelos de poder que equiparan el sexo con la valía. Pero esta historia no termina aquí. Porque mientras unos celebraban los triunfos del ligue forzado, otros comenzaban a darse cuenta del precio a pagar. El juego, tarde o temprano, te cobra la factura emocional. Después de conocer al carismático y agresivo Frank T. Giottamacchi, y descubrir cómo encarna al seductor herido que anticipó una revolución cultural silenciosa, es momento de abrir el libro. Literalmente. The Game, de Neil Strauss, no comienza como un manual, sino como una crónica. Un periodista inseguro, sin suerte en el amor, se infiltra en un mundo que promete convertirlo en un macho alfa. Pero pronto, esa búsqueda de autoestima muta en otra cosa: obsesión por el control emocional, validación constante y manipulación disfrazada de carisma.
Strauss conoce a Mystery, el padre del movimiento PUA. Un canadiense excéntrico, con sombrero de copa y botas de plataforma, que jura haber descifrado el código de la atracción femenina. Bajo su tutela, Neil se transforma en Style, uno de los mejores seductores del mundo, según sus propios estándares. Pero, ¿a qué costo? Hasta aquí entendemos que ni Mackie ni Strauss nacieron como monstruos. Ambos. El libro detalla una serie de técnicas que, al ser desmenuzadas, se sienten como algoritmos sociales. Next. Pequeños insultos camuflados para bajar la autoestima de la mujer objetivo. EOIs y EODs, indicadores de interés y desinterés, para mantener el control de la interacción. Openers, predecibles, frases de entrada ensayadas, diseñadas para capturar la atención y desarmar resistencias. Y sobre todo, la regla del valor, donde el hombre no busca gustarle a la mujer, sino que la mujer busque gustarle a él. Es aquí donde el libro y Magnolia se dan la mano nuevamente. Frank Mackey no enseña a amar, enseña a controlar. Y eso mismo hacen las dinámicas de The Game. En lugar de fomentar el crecimiento personal auténtico, promueven una máscara diseñada para esconder heridas. Como Frank, que finge seguridad mientras evita hablar del abandono de su madre. Como Mystery, que se deprime cuando las cámaras se apagan y los aplausos desaparecen. Como tantos hombres que aprendieron a ligar, pero nunca a conectar. Y lo más perturbador, muchos de los que leyeron The Game no lo entendieron como una advertencia o una crónica crítica, sino como una Biblia. El libro vendió millones de copias. Se crearon academias, seminarios, cursos carísimos. Se levantó toda una industria donde la vulnerabilidad fue sustituida por fórmulas de poder. Pero no todos los hombres que entraron a ese mundo lo hicieron para dañar. Muchos lo hicieron buscando respuestas. Buscando aprobación. Buscando, quizás, no sentirse solos. Y ahí está el corazón de esta historia. Strauss, como Mackie, construyó un personaje. Un escudo. Una armadura de frases memorizadas, gestos medidos y un sistema que convertía a las mujeres en objetivos y a las relaciones en juegos ganables. En ese sentido, The Game y Magnolia no solo se conectan, se reflejan. Ambas obras retratan lo mismo. La incapacidad emocional de una generación de hombres para lidiar con su dolor, y cómo esa incapacidad se tradujo en un deseo de poder sobre otros, especialmente sobre las mujeres. Pero ¿qué pasa cuando el personaje se vuelve jaula? ¿Qué ocurre cuando el éxito ya no llena? ¿Qué pasa cuando el contacto físico no reemplaza el afecto real? Esas preguntas nos llevan a lo inevitable. Frank T. J. Mackey, el seductor implacable de Magnolia, termina llorando al lado del cuerpo de su padre. Ya no hay público. Ya no hay frases provocadoras. Solo un hombre quebrado por años de abandono, por heridas que nunca sanaron, por una vida dedicada a esconder su dolor tras una máscara de poder. Neil Strauss, alias Style, el ícono del mundo de los seductores, también termina colapsando. En el último tramo de The Game, ya no se trata de fiestas, conquistas o estrategias. Es una historia de vacío. Strauss lo confiesa sin rodeos. Consiguió a todas las mujeres que siempre soñó, y aún así no era feliz. Lo que comenzó como un viaje de transformación personal se convirtió en una trampa emocional. Los vínculos eran efímeros. La conexión, artificial. Y lo más brutal, el personaje que creó para sobrevivir terminó devorándose a la persona que era. En ambos casos, el juego se cobra su precio. No con escándalos. No con cárcel. Con algo más difícil de nombrar, soledad existencial. El movimiento PUA, que surgió como un refugio para hombres inseguros, se convirtió en un fenómeno cultural. Generó millones. Pero también sembró frustración, misoginia, y en algunos casos extremos, violencia. Porque cuando se enseña que las mujeres son premios, y no personas, lo que se pierde no es solo el respeto. Se pierde la humanidad. Y ese es el verdadero relato del más allá. The Game tuvo una secuela, The Truth, donde Strauss abandona el mundo de la seducción y busca sanar en relaciones reales, honestas, vulnerables. Reconoce que lo que necesitaba no era sexo. Era conexión, amor verdadero. Y que para lograrlo, tenía que deshacerse de todo lo aprendido.
Un camino difícil, pero liberador. Así como Maki, el personaje de Magnolia, no es un monstruo sino un sobreviviente emocional, Neil Strauss también se muestra como alguien que buscaba afecto donde solo encontró espejismos. Y entonces llega la pregunta inevitable. ¿Cuántos hombres hay allá afuera repitiendo el mismo ciclo? ¿Cuántos ocultan su tristeza con frases hechas y falsas sonrisas? ¿Cuántos creen que el deseo es un juego, sin saber que el tablero cobra vida? Hoy, las redes están llenas de nuevas versiones de gurús que prometen fórmulas mágicas, que reducen la atracción a técnicas, que repiten el mismo error, enseñar a jugar, pero no a amar. Y al final, el juego siempre termina. Y casi siempre, deja marcas. Cuando finges tanto, terminas olvidando quién eras antes de actuar, escribe Strauss. No estoy enojado contigo, le dice Maki al cadáver de su padre, en la escena más humana de la película. Estoy enojado con mamá, porque nos dejó, porque te dejó con nosotros. Son confesiones, son quiebres, son puertas que se abren, para dejar salir al verdadero yo. Este relato no es una crítica, es un espejo. No se trata de juzgar a quienes entraron al juego, sino de invitar a quienes aún están atrapados en él. A salir, a quitarse la máscara, a llorar si hace falta, a pedir ayuda, a entender que no hay técnica más poderosa que la empatía, y que el verdadero amor no se conquista, se construye. Gracias por acompañarnos en este video de Relatos del Más Allá. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela, comenta, y no olvides que hay relatos que no se inventan, solo esperan ser contados.